Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta masterclass de Inbound Marketing con Uriol de Inbound Cycle. La masterclass durará unos 35 o 40 minutos y luego os presentaremos también el programa de Inbound Marketing que hemos desarrollado en colaboración con Inbound Cycle. Pues Uriol, si quieres, te presentas y te presentas a los asistentes y cuando quieras comienzas con la presentación. Vale, genial. Bueno, pues bienvenidos todos a esta clase. Yo soy Uriol Ver y soy director de operaciones de Inbound Cycle, que es la primera agencia de Inbound Marketing en España y Latinoamérica. Vale, y esta clase la hemos titulado La construcción de un canal de captación propio. ¿Vale? ¿Por qué este tema? Vale, pues al final la construcción de un canal de captación es una forma más de explicar el Inbound Marketing. ¿Vale? Y es un concepto que estamos desarrollando últimamente porque vemos que es fundamental hacer un canal propio en todas las agencias que quieren implementar una estrategia de inbound marketing. ¿Vale? Al final, lo que hacemos con el inbound marketing es crear este canal que nos trae tráfico y si lo sabemos convertir correctamente, eso es una fuente de clientes que no depende de ningún canal de pago como por ejemplo Google AdWords. ¿Vale? Entonces, me gustaría empezar la clase con una historia que se llama así. ¿Cómo me arruiné con Google AdWords? ¿Vale? A ver, esta es una historia que pone basada en hechos reales, pero realmente es una caricatura de algo que ha pasado en muchas empresas, ¿vale? Y que nos va a ayudar a explicar un concepto. Vale, esto empieza así. O sea, Juan es un chaval que tiene 5 años, en los años 80, y su padre tenía una agencia de viajes de barrio en Barcelona, ¿vale? Que es donde estamos nosotros. Una idea con la que creció él es que la agencia de su padre nunca tenía clientes, siempre estaba vacía, y él veía que en cambio las otras tiendas del barrio, como las panaderías o las carnicerías, pues siempre estaban llenas, ¿vale? Y lo que siempre le dice ilusión es la idea de poder conseguir más clientes para la agencia de su padre. Entonces, cuando se hizo mayor, se puso a estudiar administración de empresas en la universidad, ¿vale? Sobre los años 90, que es cuando las universidades empiezan a hablar del marketing en Internet, ¿vale? Y a Juan le gustó mucho esta idea, la idea del marketing digital, y se quedó con ella, ¿vale? Pero vio que en España aún había muy pocas oportunidades de negocio y lo dejó para más adelante, ¿vale? Cuando acabó la carrera, pues le dijo a su padre, mira, tú ocúpate de la parte más operativa de la agencia y yo me ocupo de llevar los clientes y de hacer que funcione, ¿vale? Luego, a partir de aquí, pues hizo una reforma, invirtió en publicidad y empezó a aumentar la clientela, ¿vale? Esto sí que le sirvió para mantener la agencia abierta, pero no sabía cómo conseguir su sueño de hacer crecer la agencia y de que llegara a más ciudades e incluso a más países, ¿vale? Y bueno, como Juan era muy inquieto y siempre estaba al día de lo que pasaba en Internet, siempre estaba buscando fórmulas de mejorar el negocio, ¿vale? Y en octubre del año 2000 nace Google AdWords. O sea, Google ya hacía tiempo que existía, pero luego abrieron esta plataforma de publicidad, ¿vale? Y luego, como él siempre estaba al día, pues se enteró rápidamente y vio que una oportunidad muy buena para su negocio. ¿Y qué hizo? Pues empezó a invertir, ¿vale? Enseguida hizo una prueba y vio que por cada euro que invertía en Google AdWords obtenía 5 de retorno, ¿vale? Con esto se dio cuenta de que era un gran descubrimiento y pensó que quizás había encontrado el modelo de negocio que le iba a funcionar. O sea, realmente no es un modelo de negocio, es un formato de publicidad, pero vio que tenía un gran retorno, ¿vale? Y bueno, así empezó a ver que esto podía hacer crecer su empresa, ¿vale? Al final, Google AdWords era como una máquina de dinero. O sea, él ponía 1 euro y por cada euro que metía obtenía 5 de retorno, ¿vale? Y al final vio que cuando encuentras una oportunidad así, el único límite es el dinero que tú puedes invertir, ¿vale? Pero es un mercado que está por explorar, ¿vale? Siguió invirtiendo y luego en 2003 la cosa le iba muy bien, le seguía yendo muy bien, pero se fijó que en vez de obtener 5 euros cada vez que invertía 1 euro, obtenía 2,5, ¿vale? O sea, estaba ganando mucho dinero igualmente porque había ganado muchos beneficios los años anteriores, pero no ganaba tanto como antes, ¿vale? Y bueno, siguió invirtiendo en esta oportunidad. Y al cabo de unos años se dio cuenta que incluso no necesitaba ni estar en la agencia para hacer que funcionara y que tuviera más clientes, ¿vale? Lo podía hacer desde la playa y seguía obteniendo un gran retorno. Lo que sí vio es que había bajado mucho este retorno. O sea, ahora
no obtenía ni 5 euros ni 2,5, sino que obtenía 1,1 por cada euro que invertía. ¿Vale? Al final, aunque había bajado mucho el retorno, un canal de publicidad en el que obtienes un 10% de retorno es una brutalidad. O sea, es muchísimo. ¿Vale? Pero bueno, él vio que estaba bajando y le preocupaba que el mercado pudiera estar agotándose. Y finalmente, al cabo de unos años, vio que el retorno ya era menor de lo que invertía. Es decir, por cada euro que invertía, estaba obteniendo 0,8 euros. ¿Vale? Y al final, o sea, el tema está en que cuando te encuentras en una situación así e inviertes solo en un solo canal y lo que obtienes es menos dinero del que estás invirtiendo, si no tienes ninguna alternativa, estás fuera de mercado. ¿Vale? Al final, como os decía, esta historia no es una historia real, pero sí que muchas empresas se han visto en esta situación y, bueno, la hemos dramatizado un poco porque en este caso solamente había invertido en un canal, o sea, no había diversificación, ¿vale? Pero bueno, sí que muchas empresas se han arruinado viendo en un canal que había un gran retorno, podían invertir todo el dinero y luego, al acabar agotándose este canal, pues se encontraban en una situación parecida, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que ha pasado con esta historia que estamos contando? ¿Vale? Cuando una empresa saca una nueva marca y quiere que esta marca se convierta en una marca conocida y aparte de conocida, bien considerada, o sea, una marca en la que la gente confía, al final lo que hacemos los profesionales del marketing es acabar usando las técnicas que aprendimos en la universidad. Normalmente nos vamos a lo típico, pues Google AdWords, televisión, radio, o sea, los canales tradicionales, lo que ya está establecido. ¿Vale? Y lo que pasa cuando entramos en un mercado sin competencia es que al principio el coste por lead y al final el coste por adquisición, que va muy ligado, es bajo y nos permite obtener beneficios. Pero esto con el tiempo va aumentando, ¿vale? Y al final es lo que le pasó a Juan en esta historia que hemos visto. ¿Vale? Y esto siempre pasa igual. De hecho, no es un caso que pase solamente en los mercados económicos, sino, por ejemplo, pasa lo mismo en los ecosistemas, ¿no? Que cuando es un mercado que está vacío, o sea, un mercado virgen, hay una primera fase de introducción, ¿vale? Bueno, aquí al principio es cuando hay los mayores beneficios, no hay competencia y, ¿vale? Y se puede crecer con mucha facilidad. Luego hay una segunda fase, que es la fase de crecimiento, en la que aparecen nuevos competidores, ¿vale? Y hay un punto, al final, que llamamos el punto de madurez, en la que hay tantos competidores que el mercado se satura, ¿vale? Y al final hay una fase de declive en la que finaliza este mercado. De hecho, es lo que os decía, esto pasa en los mercados, pero ha pasado en las civilizaciones de la universidad y también pasa en los ecosistemas. O sea, al principio no hay competidores, se está muy bien, luego se satura y acaba desapareciendo el mercado. ¿Vale? Y esto evidentemente pasa en los mercados que hay mucha competencia, un ejemplo es el de los viajes, y en los que hay mucha captación de beneficio. ¿Vale? Y es algo que se puede solucionar con el inbound marketing. Pues esto lo estamos explicando. ¿Vale? Al final, el inbound marketing, como veréis, es esta estrategia de crear un canal propio de captación que no depende de otros canales, como por ejemplo Google AdWords o televisión, y en la que el precio por leads y por adquisición no aumentando, sino que disminuye con el tiempo. Este es uno de los principales beneficios. ¿Veis? De hecho, aquí, si comparamos el caso que veíamos antes de un canal de pago con un canal propio, lo que vemos en los canales de pago es lo que decíamos. Primero, cuando esta fase inicial hay un coste muy bajo, pero a medida que se va compactando el mercado, va aumentando ese coste. Por otro lado, si hacemos un canal propio, que es lo que se llama el owned media, sí que tenemos que hacer una primera inversión muy fuerte para desplegar toda la estrategia y todos los recursos, pero a medida que se van creando los activos que ahora explicaremos y se va generando tráfico y cada vez más volumen, baja el precio por lead. ¿Vale? Así que esto sería una forma de solucionar la historia que veíamos antes de Juan. Vale. Para acabar de explicar esto, me gustaría poner una analogía que me gusta mucho y que creo que se entiende muy bien. ¿Vale? Al final, aquí hemos puesto un anuncio de revista, pero podría ser lo que estábamos diciendo antes, cualquier canal tradicional. Podría ser Google AdWords, por ejemplo, podría ser la televisión, podría ser la radio. ¿Vale? Son los canales
tradicionales y que están más establecidos. Y esto al final, cuando queremos invertir en publicidad aquí, es lo mismo que si tenemos que comprar fruta y vamos al mercado, ¿no? Al final, el precio de la fruta depende de los proveedores y de la situación que está el mercado, y cuanta más oferta hay, el precio es menor. Pero si al final es un mercado en el que hay mucha demanda, los precios son elevados y puede ser muy caro invertir en este canal, por decirlo de algún modo. ¿Vale? Esto sería la analogía con los canales tradicionales, o paid media, como les llamamos. Pero hay otra opción. Y esta opción, que no es la más evidente, pero evidentemente es buena, es la de plantar tu propio árbol, ¿no? O sea, en vez de ir al mercado, plantas tu propio árbol y si tienes muy claro cuál es tu fruta favorita y tienes espacio en casa y tienes dinero, pues es una buena opción, ¿vale? Igual que en una estrategia de inbound marketing, sí que, o de crear cualquier canal de captación propio, sí que requiere mucho más esfuerzo al principio y es arriesgado, porque no tenemos un beneficio inmediato. ¿Vale? Pero con el tiempo sí que vas a tener abundancia y a un precio mucho menor la fruta que tú quieres. Y no hay competidores. ¿Vale? Y esto al final es lo que conseguimos con el inbound marketing. Que no es más que crear nuestro propio árbol. ¿Vale? O sea, en vez de ir a canales tradicionales, creamos nuestro propio canal y al final lo que estamos obteniendo es clientes de forma mucho más barata. ¿No? Al final, lo que está haciendo Google, por ejemplo, es hacer un programa que funciona muy bien, que a la gente le gusta y que mucha gente está usando, y luego se aprovecha de todo este público que tiene, o sea, de toda esta audiencia, para venderlo, ¿no? Y vende estos espacios a las empresas que se quieren publicitar. Y lo mismo hace la televisión o las radios o cualquier otro formato de publicidad. En cambio, cuando creamos este canal de captación propio, si lo trabajamos bien, estamos creando una fábrica, ¿no? Porque es una fábrica que, si montamos bien todos los procesos, conseguiremos atraer tráfico y estas visitas que entran, a través de una serie de técnicas que ahora comentaremos, se acaban convirtiendo en clientes. ¿Vale? Para relacionarlo un poco con esto de crear un canal propio, quería comentaros este caso muy particular, ¿vale? A modo de anécdota, que es el de este chico que, si no lo conocéis, se llama Berto Pena y tenía un blog de productividad, ¿vale? Que se llama Think Wasabi. Y si no lo conocéis os lo recomiendo porque es muy interesante. O sea, Berto al final era una persona que tenía un trabajo normal y que cuando salía lo que le gustaba era escribir en un blog sobre temas de organización personal, productividad y todo esto, ¿vale? Y él no lo hacía para crear un canal propio ni para conseguir clientes ni nada, solamente lo hacía porque le gustaba, ¿vale? Al cabo de un tiempo, como estaba haciendo contenidos muy buenos, Google empezó a lanzarle cada vez más tráfico y se hizo muy popular, ¿vale? Y evidentemente este tráfico de Google también acabó llevándole más seguidores en social media y, por ejemplo, veis que tiene una gran cantidad de seguidores en Twitter. ¿Vale? Y a partir de aquí, cada vez se hizo más popular y un día recibió una llamada para hacer una consultoría. ¿Vale? Y esto fue como el momento en el que se produjo el cambio. ¿Vale? Al final, cada vez tenía más clientes, hacía más consultorías y consiguió dejar su trabajo y vivir de esto. ¿Vale? Y es un poco lo que pasa, lo que acaba pasando con el inbound y que estábamos comentando, que es que los clientes te llegan solos. O sea, tienes este canal propio y no tienes que ir a buscar los clientes, sino que solo por el propio contenido y por su gran calidad te acaban llegando solos. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas o sea, Berto es un ejemplo, pero hay muchas otras personas que lo han hecho de forma accidental y que han conseguido lo mismo. Él seguramente no sabía que estaba haciendo inbound marketing, ¿vale? Él lo que hacía era escribir de lo que le gustaba. Igualmente, las personas que lo han conseguido y que saben que están haciendo inbound marketing, es muy posible que lo sepan hacer para su propio canal, pero si viene una empresa y le pregunta, ¿cómo lo harías para construir un canal propio para nuestra empresa? No lo sabrían hacer, ¿vale? De hecho, esto es esto es la dificultad del inbound marketing, ¿vale? Entonces, este manzano que estábamos diciendo, este árbol, ¿qué aspecto tendrá cuando lo construyamos? ¿Vale? Esta es la parte de los activos, o sea, ¿qué activos estamos construyendo? ¿No? Esto al final es, como ya sabréis muchos, es un balance contable,
que no es más que una fotografía del patrimonio de una empresa o de una persona concreta. Y evidentemente al lado izquierdo vemos los activos y al derecho los pasivos, ¿no? Todos esos activos es todo lo que la persona o la empresa tiene y que tiene valor por sí solo y que se puede vender, ¿vale? Evidentemente hay algunos activos que con el tiempo van ganando valor, como por ejemplo un inmueble, y otros van perdiendo. Pero es algo que si tú lo vendes tiene un valor, ¿vale? Y lo que pasa en la mayoría de canales de publicidad es que tú inviertes dinero y este dinero se esfuma. O sea, acabamos obteniendo un retorno, pero el dinero se esfuma porque lo has invertido, le has pagado a Google, por ejemplo. En cambio, en el inbound marketing es al revés. O sea, tú inviertes dinero y este dinero se usa para construir este canal, nos da un retorno, pero a la vez este canal va creciendo y va ganando cada vez más valor, ¿vale? Porque se basa en una serie de activos que ahora veremos. Y de hecho estos activos los explicamos en el posgrado y una de las mayores dificultades que se encuentran en las empresas, las personas que quieren hacer una estrategia de inbound marketing, es cómo crearlos todos a la vez, ¿vale? O sea, por ejemplo, imaginad una empresa una empresa americana, ¿vale? Una consultora que viene a España y se dedica a temas de productividad y quiere comprar el blog de Berto Pena, o sea, el Think Wasabi que estábamos diciendo. ¿Vale? Pues uno de los activos que tiene este canal es el contenido, ¿no? O sea, tú cuando haces un canal propio de captación, creas un contenido para la audiencia, o sea, creas un contenido para esta audiencia a la que tú quieres llegar, aunque en el momento no la tengas, pero sí que vas a acabar teniéndola, ¿vale? Y si este contenido es valioso y lo haces bien, esta audiencia te lleva sola, porque Google te la lleva. Es lo que pasó en el caso de Berto, ¿vale? Y, por ejemplo, si haces contenidos de productividad y esta consultora de temas de productividad te quiere comprar este canal, le pueden interesar estos contenidos. O sea, te los puede comprar porque tienen un valor, ¿vale? El segundo activo es el tráfico orgánico, que puede ser tanto de buscadores, como Google, o de redes sociales, ¿vale? Con este contenido que estábamos diciendo, Google te entrega tráfico, ¿vale? Y alguien que entra por Google y le interesa el contenido, lo puede compartir en redes sociales, y si tiene perfiles parecidos a los que tú estás buscando, puede tener más tráfico de redes sociales, porque esta persona tiene una serie de contactos en sus redes, ¿vale? Y esto nos lleva al tercer activo, que es el alcance. O sea, todas las personas que están alrededor de nuestra marca y seguidores es lo que forma este activo, ¿vale? Y esta persona que llega al blog que estábamos comentando y que que ve que tiene un valor, se va a suscribir. Y esto lo conseguimos haciendo contenido que tenga engagement, ¿vale? Y al final lo que acabamos consiguiendo es que estamos llegando cada vez a más personas, tenemos cada vez más alcance. Y esto también, un perfil social con muchos seguidores, tiene mucho valor y se puede comprar también, ¿vale? El cuarto activo es una base de datos. Y esto es súper importante en el inbound marketing. O sea, de hecho no tiene ningún sentido o es muy difícil de justificar hacer toda la inversión que requiere crear un canal propio si al final no lo estamos monetizando en captar registros que luego vamos a trabajar, ¿vale? Y es al final lo que intentamos hacer con este canal, crear tráfico e intentar convertirlo en una base de datos, ¿vale? Es uno de los elementos que se trabajan con más intensidad y evidentemente tiene un valor intrínseco. O sea, como ya sabéis, una base de datos que sea de calidad y que sea de personas que están alineadas con nuestra empresa o con nuestro sector, tiene un montón de valor, ¿vale? Imaginad, pues, este caso que estábamos poniendo del blog de productividad, que tenga una base de datos de 1 millón de personas interesadas en temas de productividad. Pues esta empresa americana que la podría comprar estaría muy interesada en esta base de datos y le daría mucho valor, ¿vale? Y finalmente el último activo es la marca. O sea, si asociamos este canal de contenidos, este canal de captación a una marca, esta marca también tiene un gran valor intrínseco porque se establece como referente en las temáticas que estamos hablando, ¿vale? Y al final todo el mundo la reconoce porque ha acabado acumulando mucho valor y se puede comprar. Vale. Y al final, ¿todo esto cómo se hace? O sea, hemos visto un poco a nivel teórico lo que estamos ganando y los beneficios que tiene, pero ¿qué técnicas usamos? Y esto nos lleva a hablar de los 5 pilares del inbound marketing, lo llamamos así, ¿vale? El primero de ellos es la atracción, que al final es lo que conseguimos con este tráfico y con este alcance, ¿no? Estamos creando un canal que se basa
en un sitio donde hay mucho contenido, como por ejemplo una web o un blog, y aquí estamos atrayendo tráfico de muchos canales distintos, de redes sociales, por ejemplo, pero de otras páginas, de vídeos, lo que sea, ¿vale? Esto es fundamental en el inbound marketing, conseguir contenidos que nos consigan atraer tráfico. Luego, la otra técnica que usamos, o otro de los pilares del inbound marketing, es la conversión, que es lo que nos consigue esta base de datos que estábamos comentando, ¿vale? O sea, al final no tiene ningún sentido captar tanto tráfico si no lo acabamos convirtiendo, porque solamente tendríamos visitas anónimas, ¿vale? Y nuestro objetivo es abrir como todas las herramientas y todas las estrategias que podamos para ponerles una cara y un nombre y un perfil a estos usuarios y acabar formando una base de datos que tiene mucho valor para nosotros. ¿Vale? El tercer pilar es el lead scoring. O sea, al final tener una base de datos muy grande pero desordenada tiene bastante poco valor. ¿Vale? Tenemos que ser capaces de dar una puntuación o una calidad a esta base de datos y eso es lo que hacemos con el lead scoring. O sea, esto para que lo entendáis, más o menos en qué consiste, es en identificar este perfil que estamos buscando, ¿vale? Ver qué características cumple o un poco de qué tipo de perfil se trata y luego cada uno de los contactos que estamos captando, irles clasificando en base a estos criterios, según si encajan en mayor o menor medida, ¿vale? Y si al final tenemos una base de datos que está ordenada por calidad, a la que tengamos que hacer acciones comerciales o cualquier tipo de monetización, pues nos será mucho más fácil priorizar los contactos que tienen mayor puntuación y por lo tanto que son los que tienen mayor potencial para convertirse en clientes. Y el lead nurturing. ¿Vale? Que el lead nurturing al final es otra técnica de automatización, igual que el lead scoring, y se basa en ir educando estos contactos que captamos mediante un envío de emails personalizados. ¿Vale? Aquí me gustaría hacer un poco la distinción con el envío masivo de emails, porque el lead nurturing es justamente el contrario. O sea, aquí no estamos cogiendo toda la base de datos y les mandamos una oferta comercial para ver a cuántos les interesa. Aquí lo que estamos haciendo es, con las herramientas adecuadas, analizar el comportamiento de cada uno de los usuarios y en base a algunos eventos que nosotros programamos, les enviamos un correo. ¿Vale? Por ejemplo, imaginad que vemos que un contacto está mirando la página de precios. Esto seguramente nos indicará que es alguien que está interesado ya en nuestros productos o en comprar, que está evaluando alternativas. Pues le podemos mandar un correo personalizado ofreciendo la posibilidad de hacer una demo gratuita del producto. ¿Vale? O, por ejemplo, alguien que hace mucho tiempo que no se conecta o que no se descarga nada, pues le podemos hacer un recordatorio y mandarle algo que pueda ser de su interés. ¿Vale? Al final, esto también es una tecnología muy potente y que nos ayuda mucho a trabajar la base de datos y como empujarles a lo largo del funnel para conseguir que conviertan a clientes. Y finalmente la fidelización. Este es el quinto pilar del inbound marketing, ¿vale? Porque al final todo el proceso no acaba a cuando un contacto se convierte a cliente, sino que lo seguimos tratando incluso después de hacer una compra. Y también los contactos que vemos que nunca llegarán a ser clientes, pero que siguen muy de cerca nuestra marca, nos interesa trabajarlos y que estén muy activos porque al final son los que nos ayudan a tener más alcance y más movimiento en las redes o en la página o donde sea. ¿Vale? Al final, todas esas técnicas, si las ponemos sobre papel, son muy complejas. O sea, aquí, como veis, si queremos hacer esta estrategia, tenemos que trabajar las redes sociales, pero también tenemos que hacer SEO, tenemos que crear contenido, optimizar la conversión, crear landing pages, calls to action, hacer este lead nurturing y este lead scoring que decíamos, también combinarlo con programas de publicidad de pago. O sea, como veis, es súper complejo, es un caos. ¿Vale? Y justamente el expertise del inbound marketing no es en hacer cada una de estas cosas por separado, porque al final eso son cosas que se han hecho desde hace mucho tiempo en el marketing online, sino es cómo las combinamos para formar una estrategia que consiga crear esta fábrica que estamos comentando antes, que es lo que buscamos,
que nos permita atraer tráfico, trabajarlo y hacer que salgan clientes. ¿Vale? Y esto es lo que comentábamos. O sea, el mayor reto del inbound marketing es crear la metodología que sea escalable y aplicable a cualquier empresa. Por esto decíamos antes lo de Berto Pena. Seguramente él lo ha hecho muy bien en su canal y sabría hacerlo otra vez para su mismo sector. Pero una empresa que esté interesada en abrir una estrategia de inbound marketing o abrir un canal de captación propio y le pida consejo, seguramente no sabrá hacerlo, ¿vale? Porque eso es lo más complicado del inbound marketing. De hecho, nosotros vemos que es lo que tiene más dificultad, ¿vale? Llevamos muchos años en este tema, en hacer estos canales propios para nuestros clientes, y aún estamos asombrados de lo difícil que es hacerlo bien y hacer una estrategia efectiva, ¿vale? Y al final es un poco como enfocamos este posgrado. O sea, vemos paso a paso cada uno de los activos y cada uno de los pilares del inbound marketing y os explicamos cómo se hacen y cómo se consigue hacer esto. Tener una metodología y una estrategia que sea aplicable a cualquier empresa. ¿Vale? Y de hecho es lo que pasa en muchas empresas, que no solo no saben cómo hacerlo todo a la vez, sino que tampoco tienen todos los recursos para hacerlo desde un principio en su totalidad. ¿Vale? Pero bueno, al final el inbound marketing no se trata de hacerlo todo a la vez, sino que podemos empezar con algo muy pequeño, ¿vale? Que sería un blog con un centro de recursos o una web con contenido o lo que sea. Y esto al final es el esqueleto básico. Y a partir de aquí vamos ampliando, ¿no? Cuando tenemos el blog y tenemos post, luego podemos invertir más en marketing de contenidos y hacemos una estrategia un poco más compleja. Luego si lo optimizamos y hacemos SEO, eso mejorará porque conseguiremos más tráfico, ¿vale? Y lo mismo que si luego le aplicamos una capa de difusión en redes sociales. Conseguiremos más tráfico de otros sitios. Luego si esto lo mezclamos con temas de relaciones públicas o eventos, aún tendrá más repercusión este canal, ¿vale? Y finalmente, esto quizás es lo que cuesta más, ¿no? Pero si tenemos presupuesto para hacer publicidad online e incluso publicidad offline, esto al final se vuelve mucho más complejo y se puede acelerar, ¿vale? Pero es una de las ventajas del inbound marketing, que lo pueden aplicar todas las empresas con los recursos que tengan. O sea, lo tendrán más acelerado o menos acelerado, pero cualquier empresa lo puede implementar con un mínimo de recursos. Vale. Y aquí, esto os lo explico porque al final no quiero acabar esta clase con lo que acabamos de ver, ¿no? Diciendo que es todo muy complicado y que hagáis el curso para ver cómo se hace, sino que os quiero explicar 3 insights o 3 consejos que os podéis ya llevar a casa y que os podrán servir ya para empezar a hacer unos primeros pasos. ¿Vale? El primer insight o mi primer consejo es conocer nuestra audiencia y conocer cuáles son sus pain points, cuáles son sus motivaciones, sus inquietudes, sus drivers que llamamos, ¿vale? Lo que hacen que se pongan a buscar en Google o donde sea para encontrar una solución a este problema. Esto al final ¿qué es lo que condiciona? Pues condiciona a la audiencia de este canal de captación que estamos creando, ¿vale? Esto, como se llama, es el buyer persona. Es un concepto muy importante y de hecho es el elemento central de cualquier estrategia de inbound marketing. O sea, tenemos que conocer a quién nos dirigimos y qué dolor o qué problemas o qué quiere solucionar con lo que le podamos ayudar nosotros como empresa. ¿Vale? Y esto, como os decía, es toda la base de la estrategia del inbound marketing. Segundo consejo. Una vez conocemos este buyer persona y estos pain points, o sea, lo que le preocupa y lo que está buscando, pues creamos contenido muy valioso que responda a estos pain points, ¿no? Por esto ponemos esta foto, porque en una estrategia de inbound marketing, una vez tienes bien definido tu buyer persona, el contenido es el rey, ¿no? Es lo que manda, es lo que si lo haces bien es lo que te consigue tráfico y consigue que la estrategia funcione, ¿vale? En el caso que poníamos, por poneros un ejemplo, en el caso que estábamos diciendo de Berto, pues seguramente su buyer persona es alguien que se da cuenta que no es suficientemente productivo en su trabajo o en su vida personal o cuando sea y quiere mejorar en este aspecto.
¿vale? Entonces, por ejemplo, entrará en Google y buscará cómo ser más productivo, o las mejores técnicas de productividad, o consejos para la gestión personal del tiempo, ¿vale? Esto son las palabras que él usa para referirse al problema que tiene, que es que no es suficientemente productivo. Y entonces, si creamos contenido, ¿vale? Si creamos un blog que hable de estos temas, con artículos muy bien hechos, de mucho valor, creamos ebooks, hacemos webinars, hacemos todos los contenidos que podamos hacer que respondan a estos dolores que tiene nuestro buyer persona, esto seguro que va a funcionar bien, ¿vale? Y de hecho es lo que le pasó a él, no es lo que le pasó a Berto. A Berto, él tenía este blog donde escribía lo que le gustaba y él no había definido una estrategia, ¿vale? Pero como hacía un contenido de muy buena calidad y que estaba enfocado a este tipo de persona, de perfil, pues al final consiguió que Google y que las redes sociales le llevaran tráfico, ¿vale? Y esto me lleva al tercer punto, que es, una vez tenemos este elemento central de la estrategia, que es el blog o la web con contenidos, y estamos teniendo de tráfico orgánico, si lo soportamos con canales sociales que vamos alimentando con contenido y que cada vez atraen más seguidores y se van haciendo más grandes, pues esto al final tiene un efecto como de bola de nieve, ¿no? Que se va magnificando con el tiempo y cada vez tiene más éxito, ¿vale? Por ejemplo, por poneros otra historia a nivel de anécdota. Nosotros en la agencia tenemos el caso de Marina Meller, que es nuestra directora de IT y que es experta en Python, ¿vale? O sea, le gusta mucho programar y ella es experta en temas de Python y tiene un blog que solo habla de Python, ¿vale? Y es muy parecido al caso de Berto Pena, ¿vale? Con Team Wasabi, porque es un mercado muy nicho. O sea, tanto el tema de la productividad como el tema de Python es un tema muy nicho en la que son muy buenos, pueden aportar mucho valor y tienen un montón de gente que los sigue, ¿vale? Y esto seguramente es la clave del éxito. Y de hecho, en este caso de Marina, en el que tiene este blog con contenidos tan buenos, al cabo de 4 meses de empezar el blog, y él escribió una editorial americana para ofrecerle publicar un libro de Python, ¿vale? O sea que, sin que ella tuviera que hacer nada de forma proactiva. O sea, al final aquí se ve un poco lo que decíamos antes de que al final, si esto lo haces bien y haces que crezca, los clientes o las oportunidades de negocio te acaban saliendo solas. ¿Vale? Y nada, simplemente por acabar, me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿vale? Que es enseñándoos un gráfico de Google Trends, que como ya sabéis es una herramienta que nos permite ver cómo progresa la popularidad de un término o de una palabra o de un tema concreto, ¿vale? Y esto es la búsqueda que hicimos de inbound marketing. O sea, como veis, la área donde se habla más es Estados Unidos, porque es donde nació todo este movimiento, y nació en 2006, 2005 más o menos, ¿vale? Y a partir de ahí empieza a crecer. Esto si lo comparamos, por ejemplo, con el SEO, vemos que el SEO se ha estancado. O sea, no tiene una progresión tan rápida o tan evidente de crecimiento como inbound marketing, ¿vale? Sí que siempre ha sido popular, ha tenido bastante crecimiento bastantes años atrás, pero ha llegado a un punto que se ha estancado, ¿vale? Sobre todo con las últimas actualizaciones de Google, que han supuesto penalizaciones y demás. Pero claro, esto si no lo comparamos, no sabemos cómo está el inbound marketing respecto del SEO, ¿vale? Es lo que hemos hecho aquí. O sea, este es el gráfico comparando los dos. El gráfico en rojo es la progresión del SEO, ¿vale? Y fijaros en el inbound marketing, ni se ve, ¿vale? ¿Esto qué significa? ¿O cómo lo interpretamos? Pues lo que estamos viendo es que el inbound marketing le queda un montón de camino por recorrer, ¿vale? Sí que vemos que es algo que está creciendo mucho y que cada vez tiene más adeptos, más gente que lo conoce y que lo está haciendo, pero le queda mucho camino por recorrer y el mercado no está saturado para nada, al contrario de los canales de pago, que es lo que veíamos al principio. Vale, de hecho, a los profesionales de inbound marketing tenemos mucho que aportar y es un mercado con mucho potencial, así que es un gran momento para empezar a formarse en ese tema y empezar a hacerlo. ¿Vale? De hecho, en Estados Unidos ya hace bastantes años que se hace y en Europa en general está cogiendo mucha fuerza
pero seguramente en los próximos años va a impactar muy fuerte en el mercado y los que hemos empezado antes o los que estamos empezando ahora a aprenderlo, pues somos un poco los que definiremos el futuro de todo esto, de cómo va a funcionar en los próximos años. Y hasta aquí la clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Oriol. Excelente. No sé si la gente quiere hacer alguna pregunta. Yo creo que nos ha quedado bastante claro qué es el inbound marketing, las grandes oportunidades que existen en el mercado. Yo creo que es una industria que están haciendo en Europa, en España, que lleva a lo mejor 3 años. Sí. Creo que cada vez se va a hablar menos de marketing y más de inbound marketing. De hecho, así está sucediendo con las pruebas que nos estás comentando. En IMS nacimos con una estrategia nativa de inbound marketing. Creo que somos un ejemplo de cómo aplicar el inbound marketing en todo su, no sé si en toda su extensión, pero sí con muchos de los recursos que se pueden utilizar en inbound marketing, te puede permitir ser más competitivo y sostenible. Es decir, te crea barreras a los competidores y te da una sostenibilidad en mercados que ya empiezan a estar saturados, donde otros necesitan captar un lead por 30 o 50 euros, entras en esa zona de pérdidas y tú te mantienes en leads baratos, ¿no? En leads baratos, e incluso puedes permitirte el lujo de competir por esos leads caros, porque en realidad representan una porción pequeña de tu foto fija de estructura de costes, ¿no? Y de hecho, si me permites añadir una aportación, es que al final, como todo este canal es orgánico, no puede venirte un competidor y empezar a apostar más fuerte que tú, como con lo que pasa con AdWords, ¿no? Una empresa que dependa totalmente de AdWords, si mañana sale un competidor que está pagando más que él, esta empresa se va, o sea, se pierde, ¿vale? Porque tiene alguien que es más fuerte y no puede competir en precios. En cambio, el inbound marketing, como es orgánico, el que empieza primero es el que gana. O sea, la clave es empezar primero. Yo me acuerdo también, cuando todavía no había oído hablar nunca de inbound marketing, que me di cuenta que invirtiendo muy pocos recursos en nichos, generábamos un tráfico que luego se convertía, atraía clientes, generaba oportunidades, te llamaban de la tele, te llamaban de revistas como expertos, y me daba cuenta que, por ejemplo, me acuerdo de un proyecto que hicimos con un blog de un cliente que era un blog corporativo, y conseguimos todo este tipo de hitos, ¿no? Pero el cliente no lo entendía y lo cerró, ¿vale? Pero el blog seguía generando, o sea, nosotros dejamos de invertir recursos en ese blog, pero ese blog era un activo, como tú dices. Exacto, Entonces fue cuando yo empecé a decirle, o darme cuenta en mis proyectos, o los clientes con los que trabajaba, decirles, pues que lo que tú dices, no, metes dinero en Google AdWords y esto es efímero, es decir, viene y se va. Y si mañana dejas de tener dinero, te mueres. Pero si ese mismo dinero, o la mitad, la metes en inbound marketing, si mañana tienes un problema y no tienes dinero, tu fábrica va a seguir generando ingresos, ¿no? Yo creo que es la clave radical de lo que el inbound marketing puede aportar, ¿no? Yo creo que soy un firme defensor. Os voy a hablar un poquito sobre el posgrado, para todos aquellos que queráis aguantar o estéis interesados. Es un programa que tiene además una titulación oficial de la Universidad Rey Juan Carlos, el primer posgrado en inbound marketing oficial del mercado. Tiene una duración de 350 horas, 10 meses, una clase semanal, con una metodología de aprendizaje que se trata de acumular experiencia a partir de la práctica, que luego podáis poner en práctica inmediatamente en vuestros puestos de trabajo o en el futuro, cuando os tengáis que enfrentar a estas mismas situaciones, sepáis resolverlas, ¿no? Al final, aprender, nuestro modelo no se basa estrictamente en contenidos, sino en procesos productivos de aprendizaje, es decir, en generar experiencia a partir de la práctica, ¿no? Eso es lo que realmente os va a permitir en el futuro reutilizar. Ver un vídeo no te garantiza adquirir esa experiencia y normalmente lo olvidamos, de hecho. Por eso nuestra metodología utiliza este modelo que hoy en día, igual que lo mismo en marketing, lo llaman Flipped Classroom, que es darle la vuelta a la clase y empezar primero por el caso, y el contenido es un recurso más y es la clase la que genera un poco el aprendizaje, ¿no? Luego, el precio son 2.850 euros. Tenemos un programa de ayudas directas del 25% y becas necesitas en el caso de que, del 40% en el caso de que tengáis alguna situación de mérito y necesidad a la vez. Es decir, que podáis ser un profesional que tenga interés para el grupo y a la vez pues podáis mostrar alguna situación económica con problemas, ¿no? Además, bueno, el proceso de matriculación, ahora estamos en la recta final. Y tenemos esta semana y la que viene para poder matricularos. La semana
Mañana, de hecho, empezamos las clases, pero durante la semana que viene es una semana de adaptación y todavía podríamos estar matriculando gente, con lo cual tendréis que hacer la matrícula desde la página web, solicitar admisión, hacer una entrevista y rápidamente os comunicaríamos si sois aptos o no y si se os ha conseguido la ayuda, que como digo, en este momento la ayuda del 25% de descuento es directa y está asegurada.